Bueno, vamos a ver ahora lo que nos dice el documento de Santo Domingo, que se celebró en República Dominicana en 1992. Aquí se advierte un cambio en la perspectiva, como el documento de Santo Domingo habla de la urbe y de la pastoral urbana, del mismo modo como se advirtió ese cambio digamos que en lo general, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto eclesial y político en el que se celebró la conferencia de Santo Domingo, donde no había este optimismo que había en Medellín y que había en Puebla, sino esta especie como de pesimismo ante la advertencia de que la Iglesia a lo mejor estaba enrolándose en aspectos demasiado seculares o apartándose un poco de lo que llaman algunos la cultura cristiana. Entonces, por esa razón, desde mi punto de vista, se percibe esta especie como de pesimismo en relación a la ciudad. Sin embargo, no se deja, desde luego, no se hace a un lado el desafío y el compromiso por la evangelización en lo que viene siendo la ciudad. Entonces, en ese sentido, en el documento de Santo Domingo se habla de una cultura urbana, y esa cultura urbana se equipara o se ubica dentro de la cultura moderna. La cultura moderna, que digamos en general se habla de una cultura que es mala, que es mortal y desamorosa. Entonces aquí se ve este pesimismo del que yo hablaba hace rato, donde pues se ve más bien con sospecha y con desconfianza a la cultura moderna. Y esa desconfianza pues es producto de esta ruptura con la fe por la cerrazón del hombre a la trascendencia. Desde luego es innegable, ¿no? Es innegable que existe esta cerrazón en el hombre moderno hacia la fe, y también está este rechazo hacia la trascendencia. Y pues se menciona desde luego la ausencia de la Iglesia en la nueva cultura urbana. Entonces, en ese sentido, pues existe esta especie como de pesimismo, ¿verdad? Posteriormente se habla también de un cambio en las formas de relación entre sí del ser humano. Existe un cambio en las formas de relación entre sí con la naturaleza y con Dios. Se valoriza la libertad, la autonomía, la subjetividad, la dignidad y los derechos. Y esto, pues, en un sentido positivo, pero también en un sentido negativo, ¿verdad? Como todos sabemos, pues a veces es buena la autonomía, pero tampoco una autonomía donde cada quien pueda hacer lo que quiera. Así lo mismo de la subjetividad. Entonces, en ese sentido, el documento de Santo Domingo habla de estos cambios que se están dando, que en ocasiones, pues sabemos, como todo cambio, tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Pero recuperando lo que dice el documento en concreto sobre la pastoral y en el concreto sobre la pastoral urbana, a pesar de este pesimismo del que nos habla el documento de Santo Domingo, no se deja de lado la necesidad de una pastoral adecuada en la ciudad, sino que al contrario, se introducen términos que no habían aparecido antes y que van a marcar pautas para lo que va a ser la pastoral urbana. Desde luego el documento habla del desafío que implica para la Iglesia la pastoral en la ciudad, y menciona el desafío que implica el cambio en signos y el lenguaje. Esto es un aspecto muy importante porque el documento nos dice la ciudad interpreta las cosas y se interpreta de manera diferente. Entonces, si hay un cambio de signos y de lenguaje, pues tenemos que estar atentos a estos cambios. Nos habla, por ejemplo, dentro de este cambio de signos y de lenguaje, de la parroquia. Y de una parroquia nos habla también de una organización transparroquial y supraparroquial. En ese sentido, amplía el contexto, amplía el margen de la parroquia, que va a ser algo muy importante puesto que la urbe implica esos cambios. Ella habla de una parroquia misionera en la ciudad.
Y eso es interesante porque a veces se entiende que lo misionero tiene que ver con otros países o con otras culturas lejanas, y aquí el documento nos dice no, tenemos que ser misioneros dentro de la ciudad. También habla de cambios en signos y en lenguaje en los ministerios. Nos habla de pequeñas comunidades. Y aquí hay un término que es muy interesante para la pastoral urbana, nos habla de la pastoral de edificios. Ya entonces el documento está hablando del contexto urbano en el que vemos zonas habitacionales, condominios, los llamados condominios, y nos dice que necesitamos entonces una pastoral propia de ese contexto, del contexto de los edificios y del contexto de los condominios, y el documento retoma estos términos que son claves en la pastoral urbana, que es la pastoral ambiental y la pastoral sectorial, es decir, una pastoral dedicada de manera especial a las diversas etapas de la vida, que vendría siendo la pastoral ambiental, y una pastoral específica para las diversas profesiones de la gente, como vendría siendo la pastoral sectorial, ya sea en el sector educativo, productivo, comercial, o inclusive se habla en el sector que no tiene una profesión, el sector, lo que se llama informal. Es decir, en ese sentido el documento retoma esta proyección de Medellín y la amplía, ¿no?, hacia no solamente la pastoral sectoral y ambiental, sino también la pastoral de condominios o de edificios. Y bueno, como decíamos en un principio, hablando del documento de Santo Domingo, pues aparece esta estrecha visión de valor en cada cultura y la queja del indiferentismo religioso. Y en ese sentido el documento pues deja ver esa especie de nostalgia de una cultura cristiana. Sin embargo, se repite y se reafirma el desafío que las ciudades presentan a la misión de la Iglesia, y se amplían los términos pastorales que van a ser muy importantes, que eran muy importantes en ese tiempo, pero que también van a ser muy importantes en el futuro, en el desarrollo de lo que es la pastoral urbana.